Buenas, mi nombre es Benjamín Núñez, matrícula 2160461 y voy a realizar la presentación del proyecto final, el proyecto integrador que consta de un medidor de nivel de temperatura, la parte física del proyecto que vamos a presentar, que voy a presentar. Ok, entonces vamos con lo siguiente. Que tenemos aquí la parte física del proyecto ya supuestamente, eh, presuntamente terminada. Nos encontramos con que este es el proyecto de la representación de un medidor de nivel de temperatura de 4 niveles. Okay. Y ahora lo que vamos a hacer es vincular esta parte física a la parte teórica que está plasmada en el proyecto. Y vamos a empezar con el planteamiento. El planteamiento es que se desea diseñar una máquina que tenga 4 sensores de temperatura, los cuales van a estar representados por estos potenciómetros que tenemos aquí. En el proyecto nosotros tenemos, en la parte teórica, tenemos lo que es el LM35, pero nosotros no he conseguido ni siquiera termistores, por lo tanto voy a representar el aumento del nivel de temperatura con estos sensores aquí. Ok. Tiene 4 niveles y se desea proteger a un motor contra la alta temperatura, que lo tenemos representado aquí. En los primeros 2 niveles se encienden 2 LED, un LED verde y un LED amarillo. Al tercer nivel se enciende un LED naranja y se enciende un ventilador que va a estar representado por este LED verde que está aquí, que está controlado por estos relés. El cuarto nivel va a encender un LED rojo y va a desactivar el motor, o va a deshabilitar la opción de poder encenderlo. Con esto lo que se desea es que el motor o el relé de sobrecarga tenga un rango más amplio de funcionamiento y limitar las condiciones, limitar el efecto que tiene la temperatura sobre el rendimiento del motor y la vida útil, y el efecto que tiene sobre la vida útil del motor eléctrico. Tenemos aquí el motor representado por este motorcito que tenemos aquí. Como objetivo general tenemos, medir el nivel de temperatura, y como objetivo específico lo que mencionamos anteriormente, protegerlo, dar un rango más amplio dinámico de funcionamiento al relé de sobrecarga, y medir y alargar la vida útil, limitar el efecto de la temperatura sobre la vida útil del motor. Entonces, con respecto al marco teórico, con respecto a lo que se puede mencionar al marco teórico, eso está ya más detallado en el documento, y es que el relé de sobrecarga, primero, que lo que decíamos anteriormente sobre el relé de sobrecarga y la vida útil, el aumento de la vida útil del motor. Vemos que esto puede ser, en cuanto al marco teórico, el proyecto puede ser logrado utilizando compuertas lógicas, básicamente compuertas lógicas, comparadores o panes y polarizaciones de transistores, por lo que la integración básicamente sería
las materias de las materias de circuitos, de electrónica 1, electrónica 2, circuitos lógicos, electrónica, electricidad básica, y también integraría lo que es circuito 1 y circuito 2, ya que para las polarizaciones de transistores se necesita aplicar ley de voltajes de Kirchhoff y ley de Ohm. En cuanto al diseño, tenemos esta parte, los sensores, tenemos los comparadores, tenemos este comparador, tenemos cuatro comparadores, LM358, es un op-amp doble, tenemos lo que es un circuito combinacional, tenemos un circuito combinacional que responde a las combinaciones de las entradas, que son estos comparadores. Tenemos un seguidor de tensión, tenemos dos polarizaciones de transistores aquí. Ok, eso es en cuanto al diseño, que está más detallado. Aquí tenemos el indicador. Pues entonces tenemos la parte de sensado, los circuitos de relé, los circuitos combinacionales, el indicador. Aquí tenemos señalizado el ventilador. Tenemos esta parte aquí que es relé de control, y este interruptor que representaría la parte de control del motor del circuito. Ok, entonces vamos a la parte económica, que sería básicamente estos materiales con puertas lógicas, transistores, comparadores, opanes, etc, relés, diodos LED, el motor, todas estas partes, aunque en teoría alguna la he reciclado, pero en el documento está detallado el precio de cada uno y lo que debería costar el proyecto, costar en teoría. Entonces vamos a proceder con el funcionamiento. Entonces, procediendo con la prueba, tenemos dos fuentes, una fuente de 5 voltios y una fuente que nos representa la parte DC, y una fuente de 12 voltios que nos representa la parte AC, que iría al motor. Entonces vamos a energizar y se nos enciende un LED amarillo que nos dice que nosotros podemos utilizar el motor, ya que todavía no hay ningún nivel de temperatura. Por eso prendemos y el motor se enciende. Lo podemos usar. Vale. Entonces encendemos el sensor 1. Se nos enciende. Todavía podemos usar el motor. Encendemos el sensor 2. Se enciende el LED amarillo, como podemos ver aquí. Todavía podemos usar el motor. Como podemos ver, encendemos el sensor 3 y vemos aquí que llegamos al tercer nivel de temperatura. O sea, y se activa aquí un LED verde, el cual está representando aquí un ventilador, el cual se tiene que encender cuando esté llegando al penúltimo nivel, o sea, el último nivel de temperatura permisible para que funcione el motor. Ese ventilador lo que tiene que hacer es básicamente, ese ventilador o sistema de enfriamiento, lo que tiene que hacer es disminuir la temperatura ambiente para que se pueda seguir utilizando el motor. Entonces, cuando llegamos al cuarto nivel de temperatura, este relé se acciona, con lo cual se apaga este LED. El relé se acciona, se apaga este LED y no podemos usar el motor.
No. No hasta que voy a bajar la temperatura hasta el nivel 3. Ve, lo podemos usar. Ya con 3 niveles lo podemos usar, pero con 4 niveles no. Con 4 niveles no. No lo podemos usar. Entonces, procediendo con la prueba, tenemos dos fuentes. Una fuente de 5 voltios y una fuente que nos representa la parte DC, y una fuente de 12 voltios que nos representa la parte AC que iría al motor. Entonces, vamos a energizar y se nos enciende un LED amarillo que nos dice que nosotros podemos utilizar el motor, ya que todavía no hay ningún nivel de temperatura. Por eso prendemos y el motor se enciende. Lo podemos usar. Vale. Entonces encendemos el sensor 1. Se nos enciende. Todavía podemos usar el motor. Encendemos el sensor 2. Se enciende el LED amarillo. Como podemos ver aquí. Todavía podemos usar el motor. Como podemos ver, encendemos el sensor 3. Y vemos aquí que llegamos al tercer nivel de temperatura. O sea, y se activa aquí un LED verde, el cual está representando aquí un ventilador, el cual se tiene que encender cuando esté llegando al penúltimo nivel, o sea, el último nivel de temperatura permisible para que funcione el motor. Ese ventilador lo que tiene que hacer es básicamente ese ventilador o sistema de enfriamiento, lo que tiene que hacer es disminuir la temperatura ambiente para que se pueda seguir utilizando el motor. Entonces, cuando llegamos al cuarto nivel de temperatura, este relé se acciona, con lo cual se apaga este LED. Digo, el relé se acciona, se apaga este LED y no podemos usar el motor. No. No hasta que voy a bajar la temperatura hasta el nivel 3. Lo podemos usar. Ya con 3 niveles lo podemos usar, pero con 4 niveles no. Con 4 niveles no. No lo podemos usar. Bueno, entonces como decíamos, con 4 niveles de temperatura no se puede accionar el motor, por lo cual tendría que bajar nuevamente a 3 niveles de temperatura para poder utilizar. Los 4 niveles de temperatura serían 35 grados, 45 sensor 2, 50 sensor 3 y 55 sensor 4. Entonces a 55 grados Celsius ya no podría ser utilizado el motor. Esto se detalla en el documento. Entonces bajamos de nuevo la temperatura, bajamos el sensor 4. Cuando baja la temperatura se puede volver a utilizar el motor. Entonces vemos aquí que tenemos que, como está hecho con puerta lógica, no podrían estar encendidos los LED 1 y 3 sin que esté encendido el 2, o el 1, el 2 y el 4 sin que esté encendido el 3. Por ejemplo, si yo bajo el 2, bajé el 2, eh, entonces se apagan los 3 LED. Vuelvo, lo subo, se vuelven a encender. Están todos encendidos. Yo voy y apago el 1 y el sensor 1 se apaga.
No, entonces se apagan todos los LED y esto no evita que hayan errores, que hayan errores en el sensado, que se active un sensor de temperatura y el otro no, y otro no. Que hasta aquí la presentación.